Buenos días, sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, versículo 1. Hechos de los Apóstoles, escrito por el maestro Lucas. Pablo en Efesios. Ese es el texto bíblico, esta es la cita bíblica. El nombre de esta cita es Pablo, se encuentra en la ciudad de Efesios. Vamos a leer este texto bíblico y vamos a escucharlo con mucha atención para ver cómo Dios se vale de el nombre del Señor Jesús y se vale del nombre de el Señor San Pablo para darnos un mensaje importante, para invitarnos y abrirnos los ojos, que no todos podemos ser manos, y todos podemos ser pies, y todos podemos ser ojos, y todos podemos ser cuerpo. Vamos a ver en este texto bíblico cómo estos hombres fallan y nos invita a reflexionar que tenemos que trabajar dentro de la misión que el Señor nos encomendó. Mientras Apolo los esperaba en Corintios, Pablo llegó a la ciudad de Efesios. Sí. Mientras Pablo recorría las altas regiones de la provincia, se encontró con un número de discípulos a quienes les hizo esta pregunta: ¿ustedes cuándo abrazaron la fe, recibieron el Espíritu Santo? Pero ellos le contestaron: nosotros no hemos oído hablar que se puede recibir Espíritu Santo. Entonces el maestro Pablo les preguntó nuevamente: entonces ustedes, ¿qué bautismo recibieron? Ellos le contestaron: nosotros recibimos el bautismo de Juan el Bautista. Y Pablo les dijo: Juan predicaba un bautismo para el perdón de sus pecados y el arrepentimiento, invitándolos a que creyeran en aquel que vendría detrás de él, y ese es Jesús. Y ese es Jesús de Nazareno, sí. Y ese es Jesús, sí. Entonces, cuando Pablo les imponía las manos, recibieron el Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesús, y vino el Espíritu sobre ellos, y entonces ellos empezaron a hablar en don de lenguas y profetizaron. Eran como unos 12. Sí. Pablo entonces entró en la sinagoga y anunciaba el Evangelio con mucha seguridad, pero algunos que se negaban a creer, en vez de creer, se pusieron a discutir con él acerca del camino de Dios. Sí. Entonces Pablo se apartó de ellos y hizo un grupo de discípulos, invitándolos a persuadirles que creyeran en el Señor Jesús. Pablo les enseñaba en una escuela de un tal Tirano desde las 11 horas hasta las 16 horas del día. Así fue como tanto judíos y griegos escucharon la palabra de Dios y creyeron en el Señor Jesús. Dios obraba prodigios poco comunes por las manos de Pablo, a tal punto que ponían a los enfermos pañuelos o ropas que el maestro Pablo había usado y sanaban de sus enfermedades. También se retiraban de ellos algunos que tenían espíritus malos. Algunos judíos ambulantes que echaban los demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús y le decían: te ordeno en el nombre de Cristo, el que Pablo predica, que salgas de este hombre. Entre ellos estaban los hijos de un sacerdote llamado Escevas. Pero un día que se atrevieron a hacerlo, el espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son?
El hombre que tenía el espíritu malo se lanzó contra ambos, los sujetó, los agarró y los dejó desnudos y heridos y corrieron. Sí, y entonces la noticia se propagó por toda la región y el nombre del Señor Jesús cada día se iba haciendo más famoso. Cada día se iba haciendo más famoso. ¿Sí? Algunos de los que habían creído en el camino de Dios volvían y confesaban sus pecados, incluso muchos que habían practicado la magia negra. Sí, quemaron sus libros delante de toda la gente. Estos libros tenían un costo y se habían estimado en más de 50,000 monedas de plata. Entonces el nombre del Señor Jesús, creyeron en Jesús tanto judíos como griegos, y el nombre del Señor Jesús se robustecía día a día más y más. Esta es palabra del Señor Jesús. Vemos en esta carta del maestro Pablo, del maestro Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículo 1, Pablo se encuentra en la ciudad de Efesios. Y vamos a ver en este texto bíblico importante cómo Cristo nos enseña diversas cosas para abrirnos los ojos. Yo siempre he dicho que todos los que nos salemos del camino que el Señor nos encomendó o de la misión que el Señor le encargó a usted, usted puede durar 20 o 40 años, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y su trabajo no va a tener fruto. ¿Por qué? Porque usted anda meando fuera del olla, anda trabajando fuera de la misión que Dios le encargó. Yo le estoy diciendo a usted esto porque en este texto bíblico nos lo presenta así, de esta manera. Sí, como nos cuenta el Evangelio al inicio, sí. Mientras Apolo los esperaba en Corintios, Pablo llegó a la ciudad de Efesios. Después de recorrer las altas regiones de la provincia, se encuentra con un grupo de discípulos y les pregunta: ¿ustedes cuando abrazaron la fe recibieron el Espíritu Santo? Pero estos discípulos no habían recibido nada. ¿Por qué? Porque los que les habían predicado, pues lógicamente no estaban llenos de Espíritu Santo. Por eso ellos no habían recibido nada. Y entonces Pablo les pregunta: entonces nosotros ni siquiera hemos oído hablar que se puede recibir Espíritu Santo. Pablo les hace nuevamente esta pregunta: entonces ustedes, ¿qué bautismo recibieron? Ellos le contestaron: nosotros recibimos el bautismo de Juan el Bautista. Pablo les añadió: Juan el Bautista presentaba un bautismo para el arrepentimiento y el perdón de sus pecados, invitándolos a que se conviertan y creyeran en aquel que venía detrás de él, y ese es Jesús. Vemos cómo Pablo le da su lugar al maestro Bautista. El Bautista les presentó un bautismo para el arrepentimiento y el perdón de sus pecados, invitándolos a que creyeran en aquel que venía detrás de él, y ese aquel es Jesús el Nazareno, ¿sí? Mientras Pablo conversaba con ellos, sí, les imponía las manos y vino el Espíritu Santo sobre ellos, sí. Empezaron a hablar en don de lenguas y a profetizar. Era un grupo como de unos 12 discípulos. Cuando Pablo termina de hacer esto, de imponer las manos, entra en la sinagoga a anunciar valientemente el Evangelio del Señor Jesús.
con toda seguridad, invitándolos a que se convirtieran, invitándolos a persuadir, a que creyeran en el nombre del Señor Jesús. Pero estos, en vez de creer, criticaban a Pablo, sí, y criticaban el camino del Señor. Entonces Pablo se apartó de ellos para no discutir y hizo un número de discípulos a quienes les predicaba durante 3 meses, ¿sí? Día y noche, ¿sí? Así fue como los judíos y los griegos abrazaron la fe y el nombre del Señor Jesús. Entonces Pablo les enseñaba en una escuela de un tal Tirano y duró 3 años anunciándoles el reino de los cielos, que Jesús era el Mesías, ¿sí? Y les enseñaba desde las 11 horas hasta las 16 horas del día, ¿sí? Así fue como judíos y griegos creyeron en el nombre del Señor Jesús y escucharon la palabra del Señor Jesús. Fíjese usted muy bien en esto. Yo a usted le decía y le sigo diciendo, desde el momento, si usted es un soldado y se sale de soldado para andar trabajando en otro trabajo que no es el que el Señor le encomendó, pues lógicamente no la va a ir bien. El licenciado tiene que ser licenciado, no puede ser doctor. Y el doctor tampoco no puede ser ingeniero, ¿sí? Y el maestro tampoco no puede ser arquitecto. Cada quien tenemos que desempeñar la misión que el Señor Jesús nos encomendó. Por eso, este par de pendejos que usted está viendo aquí, que usted va a escuchar ahorita, andaban miando fuera del olla. Querían ser exorcistas, querían expulsar espíritus malos y vemos cómo el plan se les viene abajo, el plan les falla. Entonces dice que Dios obraba prodigios poco comunes por las manos de Pablo, a tal punto que ponían a los enfermos pañuelos o ropas que el maestro había usado y sanaban de sus enfermedades. También se retiraban de ellos los que tenían espíritus malos. Algunos judíos ambulantes trataban de invocar el nombre del Señor Jesús para expulsar espíritus malos, y estos decían: te ordeno en el nombre de Cristo, el que Pablo predica, que salgas de este hombre. Eran hijos de un sacerdote llamado Escevas. Pero un día que se atrevieron a hacerlo, el espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quién hijos de la chingada son? Fíjate cómo le respondió el hombre endiablado, Conozco a Jesús, te ordeno en el nombre de Cristo, el que Pablo predica, que salgas de este hombre. Pero estos grandísimos pendejos se estaban enfrentando contra el diablo, cuando el hombre endiablado les dice: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quién hijos de la chingada son? Y se lanzó contra ellos, los sujetó a ambos, los maltrató, los dejó desnudos, los dejó heridos y corrieron espantados, y la noticia se propagó por toda la región, y el nombre y los judíos y los griegos creyeron en Jesús, y el nombre del Señor Jesús se hizo más famoso por toda la región. Y muchos de los que habían escuchado la palabra del Señor a través del maestro Pablo venían y confesaban sus pecados, venían y contaban. Incluso muchos de ellos que practicaban la magia negra, ¿sí?, quemaron sus libros delante de todos, y el costo de los libros se estimaba en unas 50,000 monedas de plata. Entonces creyeron en el Señor Jesús, y el nombre del Señor Jesús día a día se iba robusteciendo más y más. Vemos también en este texto bíblico cómo estos
hombres que practicaban la magia negra, sí, creyeron en el nombre del Señor Jesús y venían y confesaban sus pecados. Tanto judíos como griegos que eran hijos del diablo se vuelven a ser hijos de Dios y creyeron tanto en el nombre del Señor Jesús que quemaron sus libros estimados en unas 50,000 monedas de plata y se acercaban a escuchar al maestro Pablo, y el nombre del Señor Jesús cada día se iba robusteciendo más y más cada día. Por eso le estoy diciendo a usted, fíjese en estos judíos ambulantes. ¿Por qué fallaron? Porque querían hacer lo que el Señor no le había encomendado. ¿A cuánta gente a veces matan por andar queriendo? Son pobres y quieren ser ricos a huevo y se meten de mañosos y luego les parten la madre. ¿Por qué? Porque quieren ser ricos, pero no se dan cuenta que la vida no regresa, mi amigo. Cuida la vida, mi hermano, cuídala. Pórtate bien, mi hermano, porque si te portas mal, te van a partir la madre por pendejo, como este hombre endiablado le parte la madre a los hijos de el sacerdote llamado Escevas. Pero un día que se atrevieron a hacerlo, el espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quién hijos de la chingada son? Y se lanzó contra ellos, los sujetó a ambos, los dejó desnudos, todos arañados, todos heridos, y corrieron espantados. ¿Por qué? Porque andaban queriendo expulsar demonios, sí. Fíjese bien usted que se dedica a predicar el evangelio, usted que se dedica a hacer oración por los enfermos, no le vaya a suceder lo que le sucedió a este par de pendejos, ¿eh? Te ordeno en el nombre de Cristo, el que Pablo predica, que salgas de este hombre. Pero ¿qué les contesta el hombre endiablado? Mira, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿tú quién hijo de la chingada eres? ¿Ustedes quién hijos de la chingada son? Y se lanzó contra ellos y les partió la madre. Les partió la madre. ¿Por qué? Por andarse saliendo fuera de la misión que el Señor Jesús le había encargado. Para esos licenciados que les gusta andar haciendo cosas chuecas, pues cuídese, mi licenciado, cuídese, mi Li. Cuídese, Milí, porque se lo va a llevar la chingada en las llamas del infierno por pendejo, ¿eh? Cuídese. Para esos doctores que les gusta andar abriendo gente a lo puro pendejo, ay, es que ocupas que te opere, ¿sí? Aunque a veces el pobre enfermo no ocupa que lo operen y ya iba el médico para sacarle la feria, va y lo abre, ¿sí? No, usted está imitando a este par de pendejos, ¿sí? Te ordeno en el nombre de Cristo, el que Pablo predica, que salgas de este hombre. Y vemos cómo el hombre endemoniado le contesta: oye, pues ¿quién eres tú para venir a decirme que me salga, pendejo? Si estás más endiablado que ni yo, y todavía vienes a decirme que me salga cuando tú eres de los míos. ¿Cómo puede ser posible? Sí, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quién hijos de la chingada son? Tenga cuidado, maestro, enseñe bien a los niños de la escuela. No ande cobrando nomás por cobrar, póngase a trabajar. Tenga cuidado, amigo, y tenga cuidado usted también, señora ama de casa. Póngale el buen sazón a la comida. No ande ahí de pinche huevón en la calle, de mitotera, y acá dejando al marido y a los hijos sin tragar, porque le va a pasar lo mismo que le pasó a este. Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quién hijos de la chingada son? Que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y espero haberte dejado
un mensaje de este texto importante de Conociendo la Palabra de Dios en Carne Viva, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1, para si gustas leerlo, ponte a leerlo, ponte a leerlo. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y no te olvides, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quién? Hijos de la chingada son. Que Dios te bendiga. Gracias.